Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Gerardo Ramírez Martínez, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM y pues este es el video de evidencia de la actividad del tema 2 que lleva por título Crisis en México y pues vamos a comenzar. En el video anterior estábamos viendo pues todo el proceso que hubo en la posguerra en México. Y el último presidente que tocamos en ese periodo fue precisamente a Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, pues recordemos que tuvo su mandato entre 1964 y 1970. Y pues ese señor, pues no digamos que pasó desapercibido, pero es un personaje bastante odiado por toda la represión que representó su mandato, ¿no? Recordemos que en el video pasado pues estábamos viendo lo acontecido el 2 de octubre del 68 y cuestiones de ese tipo, en los cuales pues al ya existir una trascendencia entre el México rural y el México urbano, pues era obvio que pues los ideales eh, iban a estar prevaleciendo en la sociedad mexicana y pues esto se fue agudizando conforme pasó el tiempo. Después pues vino el periodo de este señor, también un personaje bastante em, pues socorrido de la historia. Estoy hablando de Luis Echeverría Álvarez y pues tuvo un periodo presidencial que abarcó de 1970 a 1976. Vamos a ver estas cuestiones que hubo en su gobierno. Durante su gobierno pues se terminó, digamos, de una forma tajante el periodo de la posguerra en México. Eh, el sistema que había prevalecido era pues el de sustitución de importaciones. Lo hecho en México era lo más importante, lo más sagrado, a lo que más se le daba peso. Eh, no había productos extranjeros en México, como les digo, pues todas las importaciones se sustituyeron y pues esto generó un agotamiento en ese modelo, una, un, una insuficiencia por parte de este modelo y pues Echeverría intentó eh, pues frenar que el crecimiento pues se viera impedido por el decaimiento de la sustitución de importaciones y pues pensó él en hacer una reforma a- al sistema de hacienda del país, pero pues se topó con pared y pues no prosperó. Eh, Esto pues desencadenó pues muchas cuestiones ahí con los empresarios, con la misma sociedad, de que pues obviamente no querían que se subieran los impuestos. Entonces, este señor Luis Echeverría decidió recurrir a los préstamos internacionales. ¿Para qué? Para sostener en primera instancia el gasto público, pero también con la idea de incrementarlo. Y pues esto sucedió, o sea, sucedió que pues en base a deuda el gasto público ya sea en servicios, en educación, en infraestructura sobre todo, pues creció de una manera pues bastante considerable, ¿no? Hubo muchas obras, como por ejemplo pues se dieron muchas obras de infraestructura urbana y pues en la carpeta social. Esto pues trajo muchísimas consecuencias a la larga que se van a ver precisamente en el siguiente periodo presidencial. Vamos a ver cómo estos préstamos pues a la larga afectaron a la economía nacional. Pero uno de los aspectos que tocó en esta actividad es la visita precisamente de Luis Echeverría a Ciudad Universitaria. Recordemos que en el sexenio pasado pues se dio una represión total a cualquier tipo de movimiento estudiantil, a cualquier tipo de pensamiento que fuera en contra del sistema institucional que se tenía. Entonces, una idea que se le ocurrió, no tengo bien la certeza de a quién, pero se le
ocurrió a este presidente ir a Ciudad Universitaria, a la meca del estudio en el país. Entonces, pues primero, este señor se presentó con su discurso, precisamente fue al discurso de inicio de cursos de la máxima casa de estudios. Entonces, primero se presentó con un tono conciliador, ¿no? O sea, vamos a apaciguar las aguas con los jóvenes, porque en aquel entonces la explosión demográfica tenía una tendencia de que México era un país joven. Entonces, Luis Echeverría apostaba por tener como que esa cercanía. Por ahí podríamos dudarlo un poco, pero sí, como que limar asperezas con todo ese número de jóvenes que existían en la casa de estudios y que obviamente pues representaban votos. Entonces, Luis Echeverría fue a dar su discurso para el inicio de cursos de la UNAM de 1975 y pues vamos a ver cómo lo recibieron. Para eso sí encontré el archivo en YouTube, afortunadamente está. Entonces, pues vamos a ver cómo le fue a Luis Echeverría. Ponerle play. Escuchen. Escuchen y las a todos los demás. Compañeros, compañeros, Si se fijan, toda la comunidad universitaria estaba volcada en ese auditorio y todos le gritaban fuera, ¿no? O sea, como que no existía un consenso de que fuera una persona totalmente bienvenida para ese tiempo, para ese evento. Entonces todos estaban gritando fuera, fuera, fuera. con profundo beneplácito, Escuchen nada he más. aceptado la invitación que los universitarios me hicieran para acompañarlos en esta ceremonia de iniciación de los cursos correspondientes al año académico 1975. Vengo a rendir homenaje a nuestra universidad. Y a ratificar la decisión invariable del gobierno de la República de preservar y respetar su autonomía. No solo porque así lo dispone la ley, sino por íntima convicción de universitario, de revolucionario y de mexicano. Acudo a la iniciación de una nueva etapa en la fecunda vida de esta casa de estudios, con la que se abre también simbólicamente una nueva era de mutua comprensión y respeto entre la universidad y el gobierno. En el pasado inmediato, estas relaciones sufrieron un grave deterioro. Sin embargo, mi gobierno, que es un gobierno de universitarios, aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Pues es bastante curioso el ver en primera instancia cómo Luis Echeverría llega con ese tono conciliador, a limar asperezas y de reivindicar su convicción de universitario, de mexicano. Pero por otra parte, pues sí, como cualquier ser humano, ¿no? Expresa de ese sentimiento, ese feeling. Y como ve que no es una persona, pues, totalmente bienvenida en ese recinto, pues, a partir de este momento, como ustedes lo pudieron ver, que él propone
estar en diálogo y no de una gritería abierta, pues a partir de ese momento, si ustedes pueden ver el video, está en YouTube, así tal cual, Echeverría, cuestionado en la UNAM, 1975, son dos partes. Entonces ustedes logran verlo a totalidad, pues ven cómo va progresando ese discurso de Luis Echeverría sin salirse de su speech, de lo que ya traía escrito, pero cómo es, vemos a un Luis Echeverría pues humano, ¿no? Entonces, esa parte de sí ser el jefe del Ejecutivo, pero también de responder hacia las críticas que los universitarios en aquellos años del siglo XX pues le hacían saber su inconformidad, es bastante crudo, ¿no? Es bastante revelador ver esa cara de Luis Echeverría, ¿no? Como el jefe de Estado totalmente duro, totalmente, pues, ajeno a los problemas sociales y a los sentimientos, ¿no? Siempre vimos a los presidentes como esos tipos de vacas sagradas, ¿no? Que pues, no sienten, solamente se dedican a gobernar, a administrar y ya. Aquí vemos a un Luis Echeverría realmente enojado. Y esa, a mi parecer, ahorita es lo más revelador de este video que le estoy haciendo, ¿no? Nunca había visto un presidente así, tan humano, de ver que es presa precisamente de todo el alboroto que se presentó aquel día en Ciudad Universitaria. Pero vamos a pasar a la última parte de este video. Entonces, ¿qué pasó después de 1976 cuando este señor José López Portillo, perdón, eh, llega a la presidencia? Bueno, pues recuerdan que Luis Echeverría había pedido préstamos. Bueno, los préstamos seguían, ¿no? Y el dinero iba y venía. México, como ustedes saben, es un país petrolero, pero en aquel entonces a José López Portillo lo salvó la campana, por así decirlo. Ya que en Campeche se descubrieron nuevos yacimientos petroleros. Entonces, eh, el desarrollo estuvo precisamente en el petróleo en aquellos tiempos, pero no en un gasto corriente, o sea, no lo que se obtenía del petróleo iba directamente a las cuentas públicas, no al desarrollo, no, sino que todas las ganancias, o la gran mayoría de las ganancias que de Cantarell y de todos esos pozos que se descubrieron en aquel entonces, pues todas las ganancias del petróleo se iban directamente a deudas, a adquirir deuda, deuda, deuda. ¿Por qué? Porque en aquel entonces las tasas de interés estaban totalmente, pues muy bajas. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo está muy alto. Entonces, como es estamos, no sé si todavía estemos, en una economía petrolizada, pues todo el dinero que se mueve alrededor del mundo, o que se movía en aquellos entonces, era en base al petróleo. Y como había nuevos yacimientos y había petróleo hasta para regalar, pues se adquirió deuda, y una deuda desmedida. Lo que no contaba este señor, José López Portillo, es que el tiempo pasa y que las condiciones no son eternas. Se arriesgó demasiado. Entonces hubo un momento dentro de su sexenio que los precios del petróleo, como aquí se ve en esta imagen, los precios del petróleo cayeron de una forma espantosa. Y pues eso generó un desequilibrio en las finanzas públicas, porque al desplomarse el precio del petróleo, las deudas seguían. Entonces el flujo de capital ya no se iba, digamos, al desarrollo, sino únicamente a pagar deuda. Y como era tanta y tantos los préstamos, pues hubo un momento en que los ingresos eran menor a los gastos generados por la misma deuda. Y es donde pues se vino una devaluación enorme. El peso perdió su valor como no tiene idea y se declaró en aquellos tiempos la bancarrota precisamente del sistema financiero mexicano.
Y una de las ideas que hicieron eh, para detener precisamente esa crisis, que no lo lograron por cierto, pero bueno, esa es otra historia. Eh, la idea que se les ocurrió fue, ¿saben qué? Vamos a dejar de pagar deuda, vamos a dejar de pagar los intereses y vamos a tratar de defender el peso. Y hay una frase por ahí que este señor dijo, que iba a defender el peso como un perro, se iba a aferrar precisamente a defender la economía nacional. Pero como mexicanos pues sabemos que debemos de tener nuestras reservas en crédito. Entonces, a la postre se vio que pues sus ideas no funcionaron de una manera pues totalmente acertada, ¿no? Y su forma de defender el peso como un perro, como él lo afirmó, fue una medida totalmente extrema, expropiar la banca. Eh, con ello, pues, al paso del tiempo, eh, la deuda privada se volvió deuda pública. Entonces, pues muchas generaciones después, creo que hasta la fecha, o no sé, se sigue pagando esa deuda que tenemos o teníamos los mexicanos. Entonces, es una etapa desde Díaz Ordaz, José López Portillo y después, al menos los dos sexenios que siguen, que fue el de Salinas de Gortari y el de Cedillo, pues se vio precisamente los golpes más duros de esas malas decisiones que se tomaron desde 1960, 70 y que repercutieron mucho en la economía y el desarrollo de este país. Entonces, pues espero haya sido de su agrado esta actividad y pues espero por favor su retroalimentación, ya sea en la caja de los comentarios, profesor, o pues directamente en la plataforma. Le agradezco. Y pues para terminar, este trabajo fue hecho con base en los videos de Historia Mínima de México, editados por el Colegio Nacional, y a su vez por el libro que lleva el mismo título, Historia Mínima de México, igual editado por el Colegio Nacional. Muchas gracias y pues nos estaremos viendo pronto en otra actividad. Hasta pronto.